Marcos capítulo 3, del verso 13 en adelante. Hoy vamos a terminar todo el capítulo. Cada una de las áreas que vamos a ir leyendo no son áreas aisladas, hermanos. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que Marcos tiene mucho el tema de los sándwiches. Así le llaman, No es una invención mía. Es una idea teológica que así le han puesto, porque Marcos inicia hablando de un tema, luego en medio mete otro tema y al final termina hablando del mismo tema con el que inició. Marcos se caracteriza por tener muchos sándwiches en todo su evangelio. Así le llaman, de verdad. Así le llaman esto que Marcos fue creando cuando inicia a escribir su evangelio. Vamos a iniciar en el verso 13. Vean cómo Marcos empieza a juntar a su familia y la empieza a discipular. Dice el verso 13: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahí vamos a detener un poco nuestra lectura. Quiero destacar aquí 3 cosas, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, Dios había, por su soberanía, decidido que a través de 12 hombres su pueblo iba a ser una gran nación. Lo vimos en la semana pasada en las 12 tribus de Israel. No está Pepe, ¿verdad? Él nos ganó el concurso, ¿verdad? Él se llevó todos los créditos. Pero hubo alguien que casi dijo las 12, ¿no fue nuestra hermana Gina, ¿verdad? Le faltó uno nada más. Mencionó los 11 de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y hoy vamos a ver, hermanos, cómo el Señor, por su soberanía, vuelve a decidir que a través de 12 personas el mundo iba a conocer de Él. Verso 14: y estableció a 12. ¿Para qué los estableció? ¿Qué dice la palabra de Dios? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ayer veíamos un poco, ¿verdad?, acerca del tema del discipulado. ¿En qué consiste el discipulado? En esto: estar con Jesús y predicar su palabra. ¿Se acuerdan hace unas semanas, cuando iniciábamos el evangelio de Marcos? Yo les decía, cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, a los pescadores, a Pedro, les dice el Señor Jesús: venid a mí y yo os haré. Es algo muy similar lo que el Señor está mostrando. El Señor no los mandó a ser pescadores. Primero los llamó a venir a Él. Hermanos, el Señor, antes de cualquier otra cosa, antes de discipular, antes de predicar el evangelio, antes de servir en su iglesia, antes de cualquier otra cosa, el Señor nos llama a venir a Él. Y este pasaje no es la excepción. Le dice que los llamó a los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Hay un orden. Primero les dice: estén conmigo. Quiero que ustedes aprendan de mí, en mi carácter, cómo trato yo a las demás personas, cómo reacciono ante tal situación, que ustedes puedan ver la comunión que tengo yo con el Padre. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo cuando dice que los llamó para que estuviesen con Él.
Algunos dicen que fueron 3 años. En realidad fueron menos. El ministerio de Jesús sí duró 3 años, pero el tiempo en que los discípulos estuvieron con Jesús fue poco menos de esos 3 años. Pero durante esos 3 años el Señor Jesús convivió con ellos día, tarde y noche. Los discípulos habían dejado todo y lo habían seguido. Algunos creen que vivían en la casa de Pedro, pero estaban juntos. Recuerden el pasaje cuando dice que se despertaron y ya no encontraron al Señor, y lo empezaron a buscar, y el Señor, y lo encontraron orando en la madrugada. Hermanos, lo que el Señor nos está llamando antes de cualquier otra cosa es a venir a Él. Antes de venir a la iglesia, antes de desarrollar cualquier otra actividad, incluso dentro de la iglesia, el Señor nos está diciendo: ven a mí, quiero que estés conmigo, quiero tener una comunión contigo. Pero a veces nos olvidamos de que el Señor lo primero que nos ha llamado es a venir a Él, y empezamos a desarrollar tantas y tantas actividades. Verso 15 dice: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Estamos los días lunes de cada 15 días a las 6 de la tarde aquí en la iglesia. Estamos teniendo un discipulado con algunos líderes de la iglesia sobre predicación expositiva. Y yo les decía a estos hermanos, si alguno de ustedes no tiene el deseo de predicar su palabra, ya no venga. Porque la idea del discipulado es venir al Señor y predicar su palabra. ¿Qué es lo que estás haciendo tú en tu vida, hermano? ¿Eres solo consumidor? Ayer veíamos cómo hay hermanos en las iglesias que son consumidores. Pero no dan, no sirven. Y cuando digo dan, no estoy hablando de dinero. No dan su vida, no sirven al Señor, no se entregan a Él, y solo quieren recibir estudios, recibir predicaciones. No digo que eso esté mal. El problema es que nos estamos engordando y nada de dar. Así termina el verso 15: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y del verso 16 al 19 hace una lista de los que el Señor llamó: a Simón, a quien puso por nombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo; y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, lo habíamos platicado hace tiempo. ¿Quién era Mateo? Leví, el cobrador de impuestos. Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Marcos no omite ese 12 apóstol, ese 12º apóstol que le había entregado al Señor. Y vamos a entrar a la parte de en medio, lo que les comentaba de este sándwich. Empezamos a hablar cómo es que Dios empieza a construir su familia para proclamar su palabra. Fíjense este pasaje que se encuentra en medio: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, esta palabra de los suyos, la mayoría de los escritores hace referencia a que era su familia carnal. No era algún amigo cercano, no, era su familia. Y vea cómo dice en el verso 21: cuando lo oyeron los suyos,
su familia, vinieron para prenderle. La palabra prender no quiere decir que lo tenían que ir a la cárcel, simplemente se lo querían llevar porque decían está fuera de sí. ¿Qué entendemos por cuando decimos este hombre está fuera de sí? Está fuera de razón, está loco. La familia de Jesús fueron por él y dijeron: a este hombre ya se le deschavetó, vamos por él, porque si sigue así lo van a matar, y es nuestro hermano. Tal vez iba María, es mi hijo. Verso 22: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Miren, otra vez los fariseos, otra vez los religiosos, acechando a Jesús a ver qué hacía. Habían venido desde Jerusalén, hermanos. Estaban nada más viendo a ver qué hacía Jesús. Seguramente esta región, posiblemente la región de Galilea, habían viajado muchos kilómetros simplemente para estar acechando a Jesús, a ver en qué momento Jesús hacía algo que ellos consideraban en contra de la ley. Y le dijeron: demonio tiene. Su familia le decía: este hombre está loco. Los fariseos le decían: este hombre está endemoniado. Y el Señor Jesús, en el verso 24, les dice unas parábolas. Si un reino, ponga mucha atención, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, está hablando Jesús, y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Miren, hay una materia, la apologética, que estudia la defensa de la fe. La defensa de la fe usa un razonamiento lógico, no acerca de la fe, no. Usa un razonamiento lógico para hacer ver una verdad espiritual. Por ejemplo, la resurrección de Jesús. Apologéticamente podemos decir, defendiendo esa fe en la que nosotros creemos, de la resurrección, que creemos por fe, la apologética enseña que la Biblia nos enseña que más de 500 personas vieron al Señor Jesús resucitado. Hermanos, ¿eso es fe? No. Hubo gente que vio. El procedimiento científico tiene que ver con realizar nuevamente un experimento y traerlo a la realidad en un ambiente controlado. Si bien es cierto, no podemos hacer un experimento sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No podemos hacerlo. Sin embargo, hay un método que se llama el método legal, que tiene que ver con la observación, los testimonios. Y hay testimonio fuera de la palabra de Dios de personas que no fueron creyentes en Jesús en el primer siglo, que dieron testimonio de que había mucha gente que había visto al Cristo resucitado. Eso no es fe.
Eso es la defensa de la fe lógica y razonada, a través de un método legal, a través de testimonios. No sé si hay alguien aquí que trabaje en la procuraduría, en la fiscalía, algún abogado penalista. Yo fui abogado o soy abogado, ya no sé si sigo o no, pero ya no ejerzo. Pero nunca me gustó el penal. Desarrollé en algún tiempo el derecho penal, pero no me gustó, muy sucio. En el derecho penal se usa mucho el testimonio legal. En un delito, la persona, el juez, por ejemplo, o el ministerio público, no estuvo presente cuando fue el delito, el homicidio. Usa el método legal para poder recabar testimonios de gente que sí estuvo y poder acreditar una verdad. ¿Se dan cuenta? Esto es lo mismo que pasa con el método legal a través de la resurrección de Jesucristo. El Señor Jesús va a usar este método apologético, razonado, para decirle a ellos: no tengo un demonio. No tengo un demonio. Y fíjense el método que usa el Señor y les dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Yo sí permanezco. Si fuera de Satanás, esto no permanecería. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Estoy en el verso 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hermanos, ¿qué está diciendo el Señor Jesús en este pasaje? Fíjense otra vez. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor Jesús había atado a ese hombre fuerte que durante siglos atrás había atormentado a la humanidad. ¿Quién era ese hombre fuerte? Satanás. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hermanos, el Señor Jesús ató a Satanás para que usted y yo, a través de la gracia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podamos tener vida eterna creyendo en Jesús. ¿Les suena esto de atar? ¿Les suena algo del Apocalipsis? Los que han estudiado Apocalipsis. No es una clase de Apocalipsis ni una predicación, pero ¿les suena algo? Apocalipsis 19, verso 1 y 2. En el tema, la perícopa, el subtítulo, que ya les he dicho que no son inspirados. Alguien por ahí en el siglo en el siglo X, por ahí del año 1000 y pico, puso esos títulos. El milenio. No voy a entrar en una cuestión de Apocalipsis. Vea lo que dice Apocalipsis 19. No lo busque, lo voy a leer yo. Después de esto oí una gran voz. Perdón, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, verso 1 y 2. Vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. No sé cuál sea su postura teológica en cuestión de los 1000 años, hermanos, pero el Señor Jesús está mostrando aquí, desde entonces, Él ya había atado a Satanás.
Lo ató, hermano. Hagan de cuenta al león que le ponen una cadena, pero sí, una cadena larga, controlada por nuestro Señor. ¿Sí? ¿Sigue haciendo daño? Sin duda sigue haciendo daño, pero controlado por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está diciendo: yo lo he atado para que tú vengas a mí en arrepentimiento y fe. Verso 28. De cierto os digo que todos los pecadores serán de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Hermano, no sé qué pecado horrible tengas, no sé qué pecado haya en tu vida, pero el mismo Señor Jesús está diciendo que el pecado que sea, el más terrible, el que en Estados Unidos merezca la condena de muerte, la inyección letal, la silla eléctrica, el pecado que tú tengas, Jesús tiene poder para perdonarlo. El pasaje de Miqueas capítulo 7 nos enseña que Dios tomó nuestros pecados y los echó a lo más profundo del mar. Isaías retoma esta idea y dice: para que por amor a Él mismo no se acuerde más de tu pecado. No sé qué pecado hayas cometido, hermano. Adulterio, fornicación, homicidio, drogadicción. No quiero mencionar otras cosas más. Lo que haya sido, Jesús tiene poder para perdonar tu pecado, el que sea. Verso 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, si hay un pecado que el Señor no perdona. Cuando yo leía y era joven y leía este pasaje, yo decía: entonces puedo enojarme con Dios y puedo incluso hasta ofender a Dios. Puedo enojarme con Jesús incluso y ofender a Jesús. Pero entonces no me puedo enojar con el Espíritu Santo y ofender al Espíritu Santo. No se está refiriendo a esto. Cuando el pasaje enseña: pero cualquiera que blasfeme, cualquiera que ofenda contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. El Señor Jesús lo que está diciendo es: cuando tú rechaces mi gracia, cuando tú rechaces a mi Espíritu, tú no tendrás perdón jamás. Esto es entendible. Si yo no vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, yo no voy a tener perdón de pecados y mi vida irá directo al infierno. Es lo que el Señor Jesús está enseñando en este pasaje. El pecado que tú hayas cometido, en lo que sea, yo tengo poder para perdonarlo. Pero si rechazas mi gracia, mi Espíritu, tu destino es la muerte eterna. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Y así termina el verso 30. Y vamos a la última parte. Retoma otra vez el tema de la familia. Verso 31. Vienen después sus hermanos. Regresamos a la tapa del sándwich. Ya vimos lo de en medio. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Déjeme hacer un comentario. No es un chiste, es una anécdota.
Cuando yo escuchaba por primera vez esto del sándwich en un maestro, imagínense el maestro dando una clase de teología y hablando de sándwich. Yo dije, ¿no le pudieron poner algún otro nombre? De verdad, hermanos, que me pareció fuera de lugar el nombre, como que, pues ¿cómo es posible? Le hubieran puesto otro nombre. Bueno, resulta que si hay otro nombre, hay un nombre así más fifiris nice, americano, en inglés, que en español es difícil ahí acomodarlo, y le pusieron sándwich. Y así se quedó. A nivel seminarios, así se conoce este tema del sándwich. Y a mí me pareció pues complicado de entender, hermanos, y perdón que lo comente, pero así se conoce. Verso 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre, tus hermanos están fuera y te buscan. ¿Qué es lo que en la primera porción la familia de Jesús había ido a buscarle? ¿Para qué había ido a buscarle? Para llevárselo. Le habían dicho: estás fuera de sí, vámonos, porque aquí o te apedrean o te crucifican. El pasaje no enseña qué pasó, ¿verdad? Pero aquí sí Marcos retoma el tema de la familia y le dice: estaba su madre, María, y sus hermanos. En varios pasajes de la Biblia, hermanos, entendemos que los hermanos de Jesús no aceptaban su ministerio, no creían en él. A través del Nuevo Testamento entendemos que varios de sus hermanos creyeron en el ministerio de Jesús. Uno de ellos es Santiago. La epístola de Santiago es el hermano carnal de Jesús, o medio hermano. Santiago llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén cuando Jesús ya había ascendido al cielo. Años después, el hermano de Jesús, del que habla aquí, dice que estaba la madre de Jesús y sus hermanos. Uno de esos hermanos, Jacobo, que no creía en él, fue por Jesús. Y vea lo que dice el verso 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo curioso es que cuando hizo y repite esta frase, no se refiere a su madre y a sus hermanos. El Señor Jesús le dice: ustedes son mi madre y mis hermanos. Todo aquel que obedece mi palabra es mi familia. Y aquí el Señor empieza a construir su hermosa familia. Déjenme repetirlo. Y mirando de este lado, pongámoslo de esta manera, estaban entrando la familia de Jesús. Y dice: y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, ya no a la familia, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. El Señor Jesús empieza a construir una familia con 12 varones. Los llama a estar cerca de él y predicar. Y al final de esto que hemos estado leyendo, él dice: estos que están cerca de mí, estos que han venido conmigo y a quien estoy mandando a predicar, esa es mi familia. Y yo quiero concluir, hermanos, con 2 enseñanzas que espero que el día de hoy hablen a tu vida. ¿Eres parte de la familia del Señor? Porque si eres parte, tenemos que estar
obedeciendo su palabra y predicando su palabra. Si alguno de los que estamos aquí, hermanos, no estamos desarrollando esa cercanía con Jesús, hermanos, no es tarde para hacerlo. Tal vez ya somos de la familia del Señor, pero tal vez nos hemos encontrado alejados de Él. El Señor te dice: acércate. ¿Qué es lo que te impide? Acércate al Señor. Ven a mí. Yo quiero que aprendas de mí, nos está diciendo el Señor, a ti y a mí. Y mire usted, si usted quiere ser parte de la familia del Señor, si usted no ha conocido, no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, solo necesita venir a Jesús en arrepentimiento y fe y decirle: yo quiero ser tu familia. Explicando un poco el texto, espero que no me malinterprete, yo quiero ser tu mamá, yo quiero ser tu hermano. El Señor dijo: aquí está mi madre y mis hermanos. En el sentido de familia. Ven a Cristo. ¿Sabe cuál es el problema del día de hoy? En muchas de las iglesias están predicando un evangelio de prosperidad. Ven a Cristo, tus problemas se van a acabar, tus problemas económicos van a quedar atrás. Hermano, eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que los que seguimos a Cristo vamos a sufrir. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirle. La idea de tomar nuestra cruz es una idea de sufrimiento. Si tú no estás dispuesto a sufrir por seguir a Cristo, no vengas a Él. No vengas a Cristo. Si tú lo que quieres es gozar la vida, el evangelio no es para ti. El evangelio es para aquel que está dispuesto a entregar su vida a Cristo. El evangelio es para aquel que está agradecido porque, yendo su vida hacia la muerte eterna, ahora el Señor nos ha dado una vida eterna. ¿Se dan cuenta? El día que entendamos, hermanos, que nuestra vida iba directo al infierno, viviremos una vida agradecida con el Señor y que no nos va a importar el sufrimiento, porque sabemos que tenemos un lugar reservado, una mansión, un departamento. Dice Juan capítulo 14, fue a preparar lugar para nosotros, morada, para que donde Él está, nosotros también estemos, hermanos. Quiero invitarle a ponerse de pie. Y quiero suplicarle, hermano, que cada uno de nosotros si hacemos una evaluación de nuestra vida, podamos identificar en dónde estoy. ¿Soy familia de Cristo? ¿Estoy haciendo su voluntad? ¿Estoy viniendo a Él? ¿O solo como las multitudes lo estoy siguiendo para que me dé? Incline su rostro. Padre Santo, en el nombre de Jesús,
Venimos delante de ti, Señor, como iglesia Palabra de Vida, suplicándote, Señor, que nos ayudes a entender que no todo aquel que diga Señor, Señor será salvo, sino todo aquel que hace tu voluntad. Tu familia, Señor Jesús, es todo aquel que te obedece, el que hace tu voluntad. Te quiero suplicar que no dejes de inquietar a cada corazón aquí presente, Señor, durante el transcurso del día, durante el día de mañana, en el trabajo, en la actividad secular, en la escuela, lo que desarrolle durante la semana. Que tu palabra le traiga constantemente este pasaje. Que tu palabra dice, mi familia, dice Jesús, es aquel que hace mi voluntad. Señor, queremos hacer tu voluntad. Te hemos recibido, Señor, pero muchas veces nos hemos alejado de esa dirección tuya. Usa tu iglesia, Palabra de Vida, Señor. Queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra iglesia cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.